Paz y bien. Buenas tardes o buenos días. No sé cuándo escucharán este programa. De todas maneras, paz y bien a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo programa de nuestra serie Seguidores del Camino. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, sacerdote capuchino. Y pues estamos hablando del tema de la fe, ¿recuerdan? Y en días pasados, dentro de esta serie de temas que titulamos generalmente con el título general de la lucha de la fe o la agonía de la fe, estamos ahora hablando de el itinerario de la fe o la fe en el itinerario de la vida. Es decir, decíamos que la fe es como la luz en este camino de la vida, es nuestra compañera de camino, o también podemos decir que la fe se va desarrollando en nuestra vida como un itinerario de viaje, y que por eso decía el día pasado que hemos de tener un proyecto de fe, es decir, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Y les decía que, ante todo, nuestra fe cristiana está apoyada en una relación personal con Dios en su triple misterio de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues no lo voy a repetir otra vez, ya. Vamos a ir adelante y hoy vamos a responder la pregunta, tratar de responder la pregunta. Yo les voy a motivar, les voy a guiar un poco, pero cada uno la tiene que responder personalmente. La pregunta es ¿por qué creo? ¿Por qué creo? Es una pregunta que no sé si se la han hecho alguna vez ustedes mismos o se la haya hecho alguna otra persona. Ante todo, a mí mismo me tengo que dar razón de mi fe, porque eso es algo que nos importa. Es como, no sé, es como saber el sentido de mi vida. Hoy día mucha gente dice que su vida no tiene sentido, pero no es que no tenga sentido, es que no saben qué sentido tiene. Claro está, quien no ve es como si el mundo no existiera, este mundo físico. Si no lo palpa a través de otros sentidos, pues y entonces la persona que ha perdido, que no sabe el sentido de su fe, el sentido de su vida, es como si su vida no tuviera sentido, claro está, para él o para ella. Bueno, pues en esta dimensión de la razón de nuestra fe, todos tenemos que librar alguna batalla o algunas batallas, y si tenemos respuestas, entonces es como si ganáramos la batalla. Si no tenemos respuestas, es equivalente a perder la batalla. Entonces, nos importa este punto a cada uno de nosotros, porque cuando un niño o un adolescente siente que surgen dentro de sí mismo estas preguntas, si sabe responderlas, si puede responderlas por sí mismo con la ayuda de otros mayores que pueden ser sus guías espirituales, pues de ahí podrá surgir un futuro creyente, un futuro cristiano, un católico comprometido, o quizá un agnóstico o un ateo. Bien, de la misma forma que en los años de la adolescencia se va dando una identificación más o menos decisiva con el género de la persona, con nuestro género masculino, femenino, y se despiertan y reafirman los sentimientos de heterosexualidad u homosexualidad, sin meternos en otros detalles al respecto, no es el lugar ahora.
Pues de la misma manera sucede algo semejante en el campo de la fe. El niño que aprendió a creerlo todo porque sus padres o sus mayores se lo contaron, comienza a escuchar cosas que le hacen sospechar si todo ello es así. Comienza a cuestionar esa fe recibida de sus educadores, dentro o fuera de casa, y lo que se había quedado en el campo de la confianza en la autoridad pasa ahora al campo de la razón personal y de la fe, que, como diré luego, debe ser asumida. Obviamente, si no hay una dirección en este campo, como en los demás, el adolescente pasa de los cuestionamientos al rechazo, al desengaño y a la frustración. Desafortunadamente son muchos los adolescentes que no tienen quien los guíe, y algo que surgió en ellos con promesas muy halagüeñas de vida se queda en nada. Pienso en un árbol frutal florido en la primavera, que luego, en un momento inesperado, en sitios donde hiela en invierno, pues quizá viene una helada fuera de tiempo y esas flores se hielan y adiós cosecha. Ya no hay fruta. Algo así puede suceder también en la vida de cada uno de nosotros en ese tiempo del florecimiento que es la adolescencia y la juventud, si no tenemos a alguien que proteja nuestra fe, dándonos razón y ayudándonos a nosotros, a cada uno, a nuestros jóvenes en concreto, a dar razón de su fe. A ese cuestionar y cuestionarse, sobre todo, acompaña frecuentemente la falta de dirección paterna, materna. Para el joven es lo más importante. No podemos esperar, o difícilmente podemos esperar, que haya otras personas que les den una dirección eficaz, aceptable para ellos, si no la reciben de sus padres. Qué importante, quiero llamar la atención, aquí es la dirección espiritual de los padres para sus hijos en la fe. Comprometido, ciertamente, pero en las parroquias se está trabajando en ese sentido. Muchos padres jóvenes, papás, mamás jóvenes se habrán dado cuenta de que cuando quieren bautizar a sus hijos o piden la confirmación o la primera comunión, se pide a los papás y a los padrinos el participar en catequesis. En algunos lugares, durante años inclusive, periódicamente. Esa es la razón, precisamente, que ellos puedan también compartir con sus hijos la fe, que puedan responder a esos cuestionamientos, que los niños no tengan la idea de que eso es cosa de niños, sino que es cosa de creyentes, cristianos, católicos, como son sus papás, como quieren ser o pueden ser ellos. Además de la pena que puede dar a estos niños o a estos jóvenes preguntar a sus padres y educadores, pues puede estar el riesgo de que sus padres y sus educadores no le den la respuesta satisfactoria. Por eso es necesaria la formación permanente de los papás, al menos. Pasan los años y si no se encuentra la ocasión de encontrar respuestas que satisfagan sus dudas, el adolescente, quizá ya joven, arrincona todo el acervo de principios y prácticas religiosos
para un futuro o para siempre. En muchos casos es para un futuro, durante un tiempo, mientras esta persona, pues diríamos, madura en ciertos niveles de sus ideas, y luego quizá vuelve de nuevo, un poco parecido a la historia del hijo pródigo, que no valoró la riqueza de vivir en la casa familiar y se fue de la casa. Hizo lo que quiso, pero se le gastó el dinero y las vio muy difíciles, se las vio muy difíciles, y entonces pensó en regresar a su casa y de hecho lo hizo. Así también yo lo he visto en algunas personas, como se han apartado de la fe, de la iglesia, que recibieron de niños y que después ya no tuvo sentido para ellos, pero más tarde la vida les ha hecho pensar, reflexionar en aquello, y han buscado una ayuda para entenderlo mejor, para relacionarlo con su vida, y lo han conseguido, y pues vemos cómo no son pocos, afortunadamente, las personas ya jóvenes, adultos, que buscan redescubrir su fe, sea porque su vida tiene muchos interrogantes que hay que contestarlos, o porque se enfrentan a ese privilegio y a esa oportunidad de ser papás y de ser educadores en la fe, de compartir la fe con sus hijos. Bien, pues a muchos jóvenes, desafortunadamente a muchos adolescentes, les falta quien les ayude a pasar de una fe recibida, de una fe heredada, de una fe aprendida, de una fe memorizada, a una fe asumida y personalizada. Aquí está la clave. Esa pregunta, ¿por qué creo?, se queda allí. No sé si decir en suspenso o se queda sin futuro. Recuerdo la historia de aquella persona, viene en cierto modo a cuento, que dice: andaba cazando mariposas en el monte y sin darse cuenta, mirando al cielo a la mariposa, queriendo agarrarla, le falló el suelo y cayó en un precipicio. Quedó colgado en un árbol y miró hacia arriba. Estaba demasiado alto para subir de nuevo, para trepar, no tenía los medios. Miró hacia abajo, no veía el suelo. Entonces comenzó a gritar a ver si alguien le podía ayudar. Oyó una voz que le dijo: déjate caer, pero él no hizo caso, no se fió, se agarró más fuertemente al árbol, pero vino la noche, y vino el frío, y resulta que cuando despertó, afortunadamente ya se hizo de día, la niebla se desvaneció, pudo ver que estaba a 2 metros del suelo. Simplemente, agarrándose, descolgándose, pudo saltar y salvarse. Bueno, pues sí, ciertamente la fe siempre va a llevar consigo un pequeño riesgo o un gran riesgo, pero no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque precisamente ese es el punto que distingue la fe de la razón. La fe del sentimiento. El sentimiento y la razón se apoyan en la capacidad que cada uno de nosotros tiene para sentir y para entender. En cambio, la fe tiene un espacio en el cual tenemos que saltar un poco en el vacío. Y ese espacio de salto en el vacío es el que nos dice Dios, nos fiemos de Él, o es lo que equivale a lo que Dios nos dice de dar un salto. Puede ser mayor, puede ser menor, en distintos ambientes, en distintas realidades, y dependiendo también de la propia
psicología de la persona, pero sí, la fe siempre nos va a pedir un pequeño riesgo, un pequeño salto, fiarse, fíate de mí, camina, es que no veo, no importa, estoy aquí. ¿Se acuerdan de Pedro? También nos cuenta el Evangelio de Mateo, como una vez Jesús apareció caminando sobre las aguas y pensaron los apóstoles, comenzaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Era el amanecer y no se veía claro entre la neblina del amanecer, y entonces Pedro le gritó a ese fantasma que ellos pensaron que quizá fuera el Señor: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y para su sorpresa y su contento, escuchó que le decía: ven. Y Pedro, como lo conocemos, un hombre impetuoso, un hombre emocional, sin pensarlo dos veces, salta al agua y comienza a caminar, con un poco de recelo, pero comienza a caminar sobre el agua. En ese momento siente el viento que sopla y mira en su derredor y mira a sus pies y se da cuenta de la locura que está haciendo, y al darse cuenta de esa atrevida aventura, que comienza a hundirse, y le sale espontáneamente gritar: Señor, sálvame. Y pues le tiende Jesús la mano y lo saca a flote, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pues imagínense, ¿qué pasó? Pedro dejó de mirar a Jesús, se miró a sí mismo, miró su derredor, y obviamente que su propia persona y su derredor no le daban razón para querer caminar sobre el agua. Entonces así también, nuestra fe es un camino sobre, diríamos, un suelo frágil. Necesitamos mirar adelante, mirar a Dios, mirarle a Él, no mirar a nosotros mismos, no mirar a nuestra naturaleza, no mirar a nuestras facultades, queriendo entender con nuestra razón, queriendo sentir con nuestros sentidos lo que hemos de creer, sino fiarnos de Dios, darle el beneficio de nuestra confianza y decirle: Señor, aquí estoy, y ahí estás tú, mándame ir a ti, y me fío totalmente de ti, y hacemos ese camino. Y a medida que vamos haciendo el camino y vamos experimentando cómo Dios nos da la capacidad para superar las dificultades, pues también nuestra fe se afianza. Bueno, seguimos con lo que estaba yo diciendo sobre esta fe del joven, esta lucha que el adolescente y el joven están librando. En realidad, no harían falta largos discursos racionales para responder a esta pregunta de por qué yo creo, puesto que dentro de nosotros mismos está la respuesta, dentro de nosotros mismos, tarde o temprano, pero también no le pongamos tiempo. Esta fe personal es algo que no tiene tiempo. No sé, es como el niño, el adolescente también, que ve que su papá tiene barba o que su papá tiene bigote y él quisiera también. Tenemos prisa, cuando somos adolescentes tenemos prisa en crecer. O qué sé yo, la niña ve que su mamá, sus senos son distintos de la suya, y entonces quiere para identificarse como mujer, quiere que sus senos le crezcan, pero pues todo lleva su tiempo. Es una cosa hermosa. Dentro de la constitución y la identidad de una mujer, sus senos que van a ser como parte de esa maternidad que la distinguirán un día cuando se case. Y para el niño pues también el vello masculino es algo que lo identifica, ¿verdad? Pero cada cosa lleva su tiempo, es necesario esperar. No podemos forzar la naturaleza. Hoy día se hacen muchas cosas
Con los animales, con los vegetales, se hacen muchas cosas que fuerzan el paso de la naturaleza, el proceso de la naturaleza. Y a veces lo vemos, que no es igual cuando se cocina el pollo que viene del rancho o que viene de la tienda. Los gustos son distintos, o los cereales o los vegetales, las verduras que compramos en el súper o que las traemos de provincia, ¿no? Son experiencias diferentes. Bueno, pues en ese sentido, pues nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, humano, tiene un proceso y no lo debemos de forzar. La fe es un don que Dios nos da, pero tenemos que dejarle a Dios que se vaya manifestando en nosotros. No podemos tampoco forzarle a Dios y marcarle el paso. De hecho, Dios reparte este don de distinta manera. A unos se la da desde el principio y durante toda la vida, sin mayores dificultades, viven ese proceso de fe, de tal manera que llega un día en que dedican toda su vida al servicio de la Iglesia como religiosos, religiosas, sacerdotes, pastores, también laicos comprometidos, mientras que hay otros que vuelven la espalda totalmente a estas realidades, a estos misterios, a estos temas, y caminan en la vida o quieren caminar en la vida como si Dios hubiera sido una pesadilla en su vida, tratando de olvidar todo. Bueno, el mismo Evangelio nos cuenta algunas parábolas al respecto, por ejemplo, la del tesoro escondido, como una persona encuentra un tesoro sin haberlo buscado y lo vende todo, lo deja todo, lo vende todo, para hacerse con ese campo y así hacerse con el tesoro. O también dice una perla preciosa de una persona que anda en este negocio de comprar perlas, comprar y vender, y entonces encuentra una perla de gran valor y la compra, aunque tenga que vender todo lo demás, porque luego sabe que esa perla la va a poder vender mucho más cara y hacer un buen negocio. Bueno, pues en ese sentido la fe lleva una inversión personal en la cual nosotros podemos renunciar o podemos tener que esperar, renunciar en el sentido de que, como he dicho antes, le demos a Dios el beneficio de nuestra confianza y esperemos a ir madurando, que las nieblas se vayan diluyendo y que el sol vaya tomando fuerza en nuestra vida. Evidentemente, responder a una pregunta tan fundamental como ¿por qué creo? Es algo que lo vamos a ir haciendo durante toda la vida. Eso también es un detalle que quizá merece mucho la pena tomarlo en cuenta. Es decir, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos en la vida, pues va a haber necesidad de ir valorando nuestra vida y valorándola desde la fe y dándole enfoques diferentes, porque las realidades son distintas, ¿no? Digamos que la fe es, el camino de la fe es como un viaje. Estamos hablando del itinerario, la fe en el itinerario de la vida. Bueno, pues la fe también es como un viaje que hacemos y tenemos que saber primeramente a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos y por qué vamos. ¿Por qué voy a hacer yo este viaje? Porque, bueno, pues si es un viaje largo, pues nos pueden surgir problemas diferentes, ¿no? Ayer yo veía una película de una pareja de personas, un suegro y un yerno, que hacen un viaje desde el oriente, desde el centro de Estados Unidos más o menos, Chicago, y van en busca de la esposa de este joven, que es hija del papá,
de que es el suegro, y que vive en Washington, el estado de Washington, allá en el occidente norte de Estados Unidos. Tienen que viajar durante 3 o 4 días, creo que es al 5.º día cuando ya llega el joven, el esposo, a encontrarse con su esposa. El suegro muere debido a una enfermedad y a las dificultades que encuentran. Son innumerables las aventuras que tienen, ¿no? Pero el joven tiene esa luz y esa fuerza en su corazón de encontrarse con su esposa, que además está esperando el primer hijo, y eso le lleva a superar todas las dificultades y tener un día la dicha de encontrarse de nuevo. Bueno, pues también en nuestro viaje, obviamente que vamos a encontrar dificultades, pero en esas dificultades la fe es la que va a ser como la luz que nos va a guiar hacia adelante, sabiendo que Dios no defrauda, que Dios no nos puede defraudar. Tenemos que ir pues cada día respondiendo a esa pregunta: ¿por qué creo? ¿Por qué viajo? ¿Por qué sigo adelante? ¿No? Y Dios nos va a dar la luz para irla respondiendo. No nos preocupemos, vivamos un día a la vez, como dice el canto. No queramos vivir 2 días ni mucho tiempo a la vez. Cada día tiene, dice Jesús en el Evangelio, tiene su propia malicia, cada día tiene su propio reto, cada día tiene su propia gracia, y vivamos tranquilamente confiando en Dios, que nos va a faltar la luz y la fuerza para hacer la tarea y el trecho que nos quede cada día. Bueno, pues en este camino, pues sí, vamos a ver. Quizá que hay gente que se desanima, que se queda por ahí tirado, otros que pierden las ganas de luchar. Yo lo he visto, tantas personas que han caminado conmigo, incluso en el sacerdocio, y se han quedado atrás por razones distintas, con todo el respeto que se merecen, pero pues las dificultades que han encontrado han sido muy fuertes para ellos y han cambiado de rumbo en su viaje, ¿verdad? No es que hayan perdido necesariamente la fe, pero ese trayecto, ese viaje que querían hacer desde el principio, pues lo han dejado y han tomado otro derrotero en la vida. Entonces vamos a seguir adelante confiando plenamente en el Señor que nos ha llamado, y saber encontrar en Él la respuesta de por qué creo. ¿Por qué creo en Dios mi Padre? ¿Por qué creo en Cristo mi Salvador? ¿Por qué creo en el Espíritu Santo mi santificador? En la comunión con ellos iré encontrando la razón de esta fe, porque, como dice Jesús, si alguien escucha mi palabra y la pone por obra, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Y qué mayor fuerza para nuestra fe que sentir en nosotros la gracia y la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ellos los bendigan. Paz y bien.